Este gran intelectual al que rendimos merecido homenaje el día de hoy era una persona de muchos universos, todos ellos con una impronta única, novedosa y marcada por la excelencia. Entre sus diversas facetas reconocidas están la de escritor, crítico, editor, historiador, fotógrafo. Un venezolano que se distinguió no solo por su prolífica obra literaria, sino también por su trabajo en la gestión de responsabilidades vinculadas con la cultura y del ámbito público al que fue convocado. Y su trabajo, cuando uno lo revisa con detenimiento, puede identificarlo precisamente en un país en transición. En el siglo XX, en un país que estaba despertando del letargo caudillista y además con una mirada progresiva de transformación a la modernidad. Su pasión por narrar quedó plasmada en medio centenar de libros en distintos géneros, siendo fundador y editor de revistas y libros en los que el diseño gráfico siempre jugó un papel esencial. Se habla de, se recuerda a, se reconoce y homenajea a un ser de múltiples oficios y tareas, con destino Venezuela. Es el retrato de Alfredo Armas Alfonso. Corría el año 1944 y el joven clarinés se había incorporado como secretario de redacción a la revista Élite, cuya dirección asumiría al año siguiente. A confesión de parte, entre las esquinas de Pajaritos y La Palma, en Caracas empieza su familiaridad con el periodismo, las artes gráficas, la literatura, la convivencia con los pintores. Lo que definirá su hacer multifacético, bien por el ejercicio mismo o como comprometido impulsor y difusor. Un compromiso del que da cuenta especialmente la historia de nuestro diseño gráfico y del sector editorial en su conjunto, pues tanto en su condición de escritor como en las distintas posiciones laborales que ocupó, la edición venezolana encontró en él a un firme y decidido aliado. Cuesta reconocer aquí a Alfredo Armas Alfonso y está con Miguel Otero Silva. Alfredo Armas Alfonso, entonces, es también de justicia decir que creía en la institucionalidad educativa y cultural, dedicando su vida profesional a la construcción de muchas de ellas, siendo director general del INCIBA, director cultural de la UDO, director de las páginas de arte y columnista del diario El Nacional, director de publicaciones de la Universidad Simón Bolívar y de la Fundación CELAR, y asesor de innumerables iniciativas sociales y de otros. Un espacio para Alfredo, tratado así, coloquialmente. Un lugar para viajar, Alfredo Armas Alfonso. La Universidad Católica Andrés Bello, en sinergia con la fundación que honra su memoria, lo procuran para que el país que se forja en aulas de pensamiento e investigación recuerde al procerato civil de un país que pareciera deshacerse ante nuestra mirada inerme y que no siempre tiene un autor que lo cuente. El escritor y gerente cultural Antonio López Ortega. La edición del Osario de Dios en 1969 planteó en Venezuela algo muy importante, que fue, sin saberlo, el nacimiento de la microficción. Formalmente, ¿no? Es un libro que se anticipó a todo, es un libro único, ¿no? Es decir, es difícil pensar en el contexto hispanoamericano también de su tiempo un adelanto como el que planteó Armas Alfonso, ¿no? La generación que lo sucedía, entre la que me incluyo, lo tenía como referencia. Yo creo que Armas Alfonso atrae desde el punto de vista no solo de su literatura, sino de sus otras actividades que también son
en función de la memoria y cómo esa memoria se confecciona. El diseño gráfico es una manera de organizar la memoria. Las portadas de sus libros sugieren, tú ves, un amor hacia la presentación, cómo se presenta el libro, cómo se dice en una frase, en una ilustración, en la elección de un color. Este espacio es un lugar donde los investigadores y estudiosos y el público en general pueden acceder a obras, documentos, archivos, fotografías, objetos del escritor venezolano. Este espacio está dedicado a su memoria y a su legado. Aquí los estudiantes y el público podrán conocer más sobre la obra y la vida de este gran escritor. La sala de lectura estará equipada con una colección de libros y revistas, documentos sobre Alfredo Armas Alfonso y su obra. El espacio expositivo alberga muestras sobre su vida y su tiempo. Estoy segura de que este recinto será un valioso recurso para nuestra comunidad universitaria y para el público en general. Y pasará a custodia de esta universidad a principios del próximo año, por lo cual y en consecuencia no nos debe extrañar que este espacio AAA ancle justamente en el interior luminoso de una biblioteca, y una tan moderna y organizada como esta, estando seguros de que en la nube desde la que hoy Él nos mira, Él está verdaderamente feliz por ello. ¿Cómo fue esa experiencia humana, familiar y artística de curucutear en el mundo de Alfredo Armas Alfonso para llegar a esta exposición? Que además es múltiple, porque uno abre las gavetas y hay más Alfredo, sí, hay más Alfonso, sí, hay relatos, hay diseños, hay periodismo. Sí, bueno, imagínate, el mundo de papá en cuanto a lo editorial y todo lo que tiene en la casa todavía coleccionado es eterno. Y bueno, tenemos años metiéndonos a hurgar en sus archivos, en su inmóvil que hicimos para resguardar todo ese material, y bueno, se dio la oportunidad de que tuviéramos un espacio dedicado a él, y ahí empezó la selección, la revisión, qué vamos a hacer. Inclusive el mobiliario se hizo con un concepto de archivo donde vamos a ir trayendo ejemplares significativos del diseño. Por supuesto, aquí están todos sus libros, ejemplos de todos sus libros impresos. Hay muchísimo otro material, por ejemplo, de entrevistas, de prensa, que vamos a ir trayendo, pues, para que esto sea un centro de acopio de todo ese material que lo representa. Un evento auspicioso que coincidió con la celebración en la UCAP de la Feria del Libro del Oeste, donde editoriales, autores, lectores, agentes renuevan pactos y pasión por el saber y el leer, en un desafiante gesto de reeditar, ratificar la palabra en feliz ciclo de la seducción librera. ¿Cómo te pareció este encuentro? Porque tú estás ligada a la poesía, a la literatura venezolana por Eugenio Montejo. Haberte encontrado con Armas Alfonso. Bueno, yo vengo del recital, las ponencias que tuvimos allá abajo a propósito de Eugenio, que también estuvo bastante hermoso, y me doy la sorpresa por Graciela y por Eda Arma, amiga, que nos dijo, acérquense hasta allá, y bueno, llego aquí, me sobrepasa de verdad la alegría que he tenido hoy en el día, porque dos eventos importantes, y que sirva para los jóvenes al futuro, para venir a investigar toda la obra de ese importante intelectual venezolano que fue Armas Alfonso. ¿Por qué razón Armas Alfonso acometió con tanta devoción y ahínco oficios fronterizos con la literatura? Por la misma por la que Rómulo Gallegos, Arturo Uslar Pietri, Ida Granco y Elizabeth Chen lo hicieron con el teatro. No había en el país dramaturgia y alguien tenía que delinear esos arquetipos para el escenario.
como Juan Liscano, abocado a la investigación de la cultura popular, o Alfredo Bulton, coleccionista y empresario, y Miguel Acosta Sáenz, antropólogo, retratando al país. El poeta Fernando Paz Castillo y José Gregorio Hernández, y esto no es un milagro, atendiendo el llamado de las artes plásticas para su estudio, análisis y comprensión. Al igual que ellos, Armas Alfonso estaba llamado a cumplir en forma ineludible esa tarea. La escritura me recuerda a la escritura, o sea, todo autor hace como un retrato, todo autor o su biografía o su vida o su sueño o su imaginación está ahí en la palabra. Es un aporte cada libro, cada gente que se pone a pensar con la palabra, bueno, que es una herramienta o una pasión, un hábitat donde me gusta estar, ¿no? Y creo que, bueno, encontrar este homenaje no solamente es justicia, es maravilla, sino que te encuentras con el hombre y el que está detrás de la palabra, ¿no? Ahí lo puedes visitar, digamos, sus gustos, está su pasión por el arte, por el diseño, por las formas. Y además él era como un retratista de su tiempo, ¿no? Y esto es un acto de darle perpetuidad, de darle prolongación, de darle espacio y tiempo. Alfredo Armas Alfonso con Alfredo Tarre Mursi, en tiempos del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, y la dama condecorada, ¿no es acaso la insigne poeta Ida Granco? Pero será El Farol, esta sí, de proyección externa y masiva, la que abra sus páginas, no solo a temas orientados a edificar el imaginario de identidad nacional, como bien apunta Sagrario Verde, sino también a proyectar una idea de modernidad, lo que ha consagrado a esta publicación como icono de la historia editorial del país. Dos hechos se conjuntaron para la proeza. Primero, el regreso de Armas Alfonso de Roma, donde permaneció durante 8 meses de 1956, empapándose de los avances tecnológicos de los procesos editoriales. Y luego, la formalización definitiva de la dirección artística de la revista, asumida en 1957 por Gerd Neufeld, a quien nuestro personaje llama admirable artesano de la humildad. Uno puede observar en su obra esa conexión con el folclore, la cultura popular y los valores que definen esa sociedad. Ese estar allí, ese conectarse con los valores y con la cultura de lo que va definiendo una sociedad determinada, es lo que quiero resaltar del legado de Alfredo Armas Alfonso. Porque los valores nos definen y nos cohesionan como sociedad. Los valores, además, son una especie de pegamento del tejido social. Y en la medida en que nosotros compartimos creencias y valores, también identificamos lo que somos como nación. Creo que eso era una preocupación permanente en la obra de nuestro homenajeado el día de hoy. Armas Alfonso tiene vecindario permanente en la UCAB con un par del periodismo, de la promoción cultural y de la infatigable tarea de hacer país y forjar civilidad. Es Simón Alberto Consalvi. Pienso que la importancia de este espacio que se está inaugurando hoy, de Armas Alfonso, es justamente visualizando y proyectándose hacia el futuro de los jóvenes venezolanos que necesitan conocer nuestro ámbito literario de una manera más profunda. Creo que estas iniciativas son fundamentales. Se trabajó la de Simón Alberto Consalvi también para los historiadores, para los jóvenes historiadores. Y como librera te puedo decir que además cuento con el apoyo de la familia de Armas Alfonso para todo el acervo bibliográfico. Permanentemente están aportando obra de Armas Alfonso en nuestro espacio de Lujón. Yo siento una pasión, una repentina pasión, o sea, estoy comenzando en el mundo de la literatura, me estoy aficionando mucho a ese mundo, es reciente, pero quiero conocer más de este mundo y creo que una persona como este escritor, creo que es un ejemplo a seguir para muchos. Y creo que la literatura es clave para el futuro también, no solo la tecnología. Armas Alfonso fue fotógrafo.
¿Y por qué fue fotógrafo? Porque se apoyaba en las fotografías para regresar y recordar lo visto, porque él necesitaba escribir sobre eso. La fotografía te permite, la suerte que nos da es que uno puede abrir la gaveta, ¿verdad? Hoy en día uno prende la computadora, pero la imagen está allí, entonces tú te recreas en ella, y lo que tú no viste en la imagen cuando estabas en presencia, lo ves a través de la fotografía. Toda su trayectoria da cuenta de cómo marcó la impronta de la imagen en este país. Nosotros podríamos revisar desde la revista El Farol cantidad de publicaciones donde la fotografía ocupó un espacio primordial. No se puede ver el desarrollo de la fotografía sin ese personaje tan particular que nos entregó una de las experiencias más importantes para la cultura venezolana, como fue El Farol, además de la revista de Oriente, y además tener unos hijos vinculados a la fotografía, como el maestro, nuestro querido amigo Ricardo Armas, de quien estamos celebrando la publicación de un libro en coedición con el Archivo Fotografía Urbana y la UCAP. Un espacio vivo que da cuenta de la amplia, densa y apasionada ejecutoria de alguien que fue escritor, periodista, promotor cultural y apasionado e impulsor del diseño, la fotografía y el arte colonial. Y esto no es un cuento, pese a que su vasta producción literaria le otorgue a Alfredo Armas Alfonso un sitial en la narración del género breve, pero en muchos libros, persiguiendo la gran novela. No, él tenía sus momentos para escribir, para estar con los hijos, echar sus cuentos, que a veces no había cuándo terminar. Él escribía tranquilo allá arriba en su espacio, donde acumuló muchas cosas de su interés, que fueron fabulosos. Y yo, tú sabes, siempre estaba como de acuerdo con él y con todo eso. Claro, porque hubo mucha influencia de la parte literaria. En mi casa habían libros de arte. Y tal vez uno buscando como un espacio, cada uno buscando su camino. Yo me fui por el barro, por la escultura en un inicio, ¿no? Después la pintura, las artes plásticas. Pero sin embargo, la escritura está en todos nosotros. Porque Ricardo escribe cosas también. Ricardo ha estudiado filosofía. Yo estudio filosofía también, ¿no? O sea, la letra nos marcó el pensamiento. Una de las cosas más hermosas de papá es que nos enseñó a pensar. Más allá de ver a Armas Alfonso desde la fotografía, yo creo que él es un todo, porque une la literatura, la fotografía, las artes. Digamos que es un mundo donde uno se puede adentrar y descubrir muchas cosas, ¿no? La unión de todas esas artes comulgando, ¿no? En la familia Armas, pues hay fotógrafos, diseñadores, escritoras. Eso habla de ese mundo que él inculcó a sus hijos, ¿verdad? La poesía, muy importante. Sí, a Paolo Gasparini él lo conoció cuando llega de 18 años a Venezuela, que se lo presenta a Graciano. Es decir, papá fue testigo de los años 50, 60, 70, 80 y 90. Él nos hizo partícipes a sus 7 hijos desde el principio de lo que él hacía. Nosotros nunca vimos a papá solamente como escritor. Papá para nosotros significa un hacedor, un constructor, un tipo que construía relaciones en función de proyectos. Papá nos hizo ver la importancia de la cesta como hecho utilitario, y nos llevó a conocer a las mujeres que hacían cesta. Papá nos llevó a ver las mujeres que enlataban la sardina. Papá nos llevó a la casa del poeta Salmerón en Araya, y nosotros comíamos pescado frito ese día.
A mí me interesa muchísimo el trabajo de Alfredo Armas Alfonso. En particular, voy a hacer énfasis en algo que ha trabajado Carlos Sandoval, que es el universo como de minificciones. Todo lo que se llaman los mundos posibles, que se ha estudiado y que, por ejemplo, cuando yo leo Mrs. Dalloway de Virginia Woolf y leo los cuentos de Virginia Woolf, yo veo que hay un universo conectado, interconectado. Hay una novela y cuentos conectados. Bueno, Alfredo Armas Alfonso también hizo eso. O sea, esa cosa de que una novela quizás es varios pequeños cuentos que forman un universo narrativo. A mí eso me interesa muchísimo, además me parece que la microficción tiene mucha vinculación con la poesía. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Gerardo González Olivares, esto lo dice Violeta Rojo, esto lo dice hasta Cortázar, ¿no? Hay una relación entre el cuento breve y el poema, y tiene mucho que ver con el lenguaje. Y Alfredo Armas Alfonso era un maestro en eso. Y como he vivido todo el proceso, me siento muy feliz, porque bueno, al fin me parecía infinito, porque ese proceso llevaba algún tiempo. Y bueno, yo pensaba que bajo presión ya en los últimos días la cosa iba a quedar bien. Él, por ejemplo, como escritor, disfrutaba su escritura cuando tenía que escribir para la Armitano, ¿verdad? Pero llegaba un momento en que también le ofrecían un trabajo al cual no podía decir no, porque era algo que él también disfrutaba y sabía llevarla en esos sitios donde él llegaba. Se entregaba del todo, pues, con pasión, vamos a decirlo así. Él sentía la necesidad, cada vez que llegaba a un trabajo, él estaba emocionado y hacía algo que pudiera quedar, ¿verdad? No hay espacio para decir tanto, pero no se pueden dejar de mencionar en este contexto la creación de la imprenta y de la editorial universitaria, bajo cuyo sello se publica en 1968 un hito de las artes gráficas en nuestro medio, Imposibilia, de Leufer, en coautoría con Nedo, diseñado por el primero y con prólogo de don Alfredo. Los últimos, diseñador y escritor, harán dupla nuevamente para dar cuerpo a ese precioso libro titulado Juan de Urceaga, La sangre de la imprenta, que es la concreción del acto de plantar en la memoria la labor de un impresor editor bajo cuyo cobijo, dice el autor, se generó la más vasta, diversa y valiosa bibliografía venezolana. Y en ese mismo empeño, sorteando las dificultades que comporta la falta de archivos especializados, la dispersión o el mal estado de conservación de los materiales, da forma, junto a Gerleufer, a esa obra imprescindible del diseño gráfico en Venezuela. En ella recoge una parte esencial de la historia de la obra impresa aquí, desde 1808, año de la llegada y el establecimiento definitivo de la imprenta en la capital de la provincia, hasta las décadas de 1970 y 1980, cuando la calidad del diseño gráfico venezolano comienza a recibir reconocimientos en el exterior. Detrás de todo este impulso inicial del moderno diseño venezolano, siempre está Armas Alfonso, impresionante. En todas las investigaciones que hemos hecho, él siempre está esa presencia así apoyando eso, y no sé, yo creo que él era más un hombre de la visualidad que de la literatura. Yo a veces tengo esa idea, de verdad. Pero esa línea, Leufer, Nedo, sí la seguí. Y Gego como complemento, ¿no? Porque claro, esa presencia de Gego al lado de Leufer era así muy estimulante. Armas Alfonso en el fogueo del periodismo, Diario El Nacional, compartiendo con Aníbal Nazoa, Manuel Caballero, Mara Comerlati, Pedro León Zapata, Víctor Manuel Reynoso, Duros de la Noticia y la Opinión. En su obra narrativa se encuentran cuentos largos de planos cruzados, monólogo interior y lenguaje metafórico. También hay una narrativa breve, lineal, condensada, impersonal, de diálogos escuetos asociada a las memorias de los seres ligados a la región de Barcelona, Clarines, los valles de Uchire y Unare.
Los vínculos universitarios en vida de nuestro padre fueron estrechos con la Universidad de Oriente, cuando en el momento que se funda en el año 62, él abandona Caracas y nos traslada a la familia por 5 años a Cumaná para crear la Dirección de Extensión Universitaria a principios de los 60. Y fue la UDO entonces quien le confirió el doctorado honoris causa en Humanidades 4 años antes de su fallecimiento, y testigos también fuimos de cómo lo emocionó ese suceso universitario. No, es que yo a papá descubro a otro personaje. O sea, ya no es el papá, ya es papá que guardaba cositas en sobres, que tenía carpetas llenas de fotos, o sea, como tesoros. Y bueno, para mí ha sido de verdad todo un descubrimiento, ¿no? Todo con lo que he tenido que mover, quitar, cajas que vaciar, se encuentran maravillas, mucho material por clasificar y trabajo, bueno, ahora es que hay. El viaje homenaje a Alfredo Armas Alfonso comprende al país del plomo de la imprenta, sala de partos de publicaciones luminosas, el fogueo periodístico y el cuento. El cuento, cundido del país de asonadas y jefazos a caballo, reclutando esperanzas, odio y pases de factura que no parecen saldar en el tiempo. El testimonio y el legado son los Mauseres, los fusiles, los madrugonazos, las amapolas, los osarios y un cielo lleno de santos y una tierra que los implora. Él siempre se planteó arreglar, componer un gran rompecabezas, porque de alguna manera sus imágenes, sus palabras, su intelecto hablaban de una especie de memoria dispersa que él se planteó ordenar, que fuera de alguna manera una especie de balance hacia el futuro, ¿no? Y eso es lo que realmente vemos hoy en día. Un hombre y un escritor que se anticipaba sin saberlo a un momento literario que llegó mucho después. En ese sentido, su obra es absolutamente invalorable. En El Farol, Armas Alfonso, una dama no identificada, Lourdes Armas Alfonso, y un joven lampiño que amasaba talento para convertirse con barba y abundantes patillas en el legendario Carlos Cruz Diez. Tan irreconocible como esta obra suya de aquellos tiempos son Las Musas de Alfredo. Mismo, a quien encontramos igualmente en El Farol, y una promesa de las artes plásticas, Mercedes Pardo, cuando aún no era la señora de Otero. Pero ninguno nos intentamos competir con él en su terreno. Hay artistas plásticos, hay diseñadores gráficos, hay fotógrafos, hay poetas, hay arquitectos, pero no hay narradores. Porque es demasiado grande. Competir con él no es la idea. Nuestro homenajeado con el maestro Rómulo Gallegos y el editor Juan de Guruciaga, lo mismo que con el poeta José Ramón Medina y José Rafael Pocaterra, bordeando el reporterismo y la amistad. Porque la verdad es que no se consiguió mejor espacio que nuestra biblioteca en nuestra universidad para que ese legado sea permanente y que en el tiempo ustedes pueden estar seguros que tienen aquí la posibilidad de que las siguientes generaciones
van a seguir atravesando estos espacios y conociendo a nuestro autor. El espacio Armas Alfonso sobrepasa el concepto expositivo y por ello encontramos que los objetos que primorosamente coleccionaba alcanzan aquí carácter museable. Por ejemplo, Eda. Documentos icónicos vinculados a su obra y a escritores y creadores con los que compartió proyectos, fotografías de su autoría del portafolio Venezuela, algunos objetos populares y obras de arte de su colección personal que por más de 50 años han estado bajo el resguardo. Entre ellas hay que mencionar el relicario, esta cruz de 3 metros de altura que le confiara su autor Víctor Hugo Irazaba hace, ¿cuántos años? 40 años. 40 años. Concebido como un espacio activo para encuentros, charlas y talleres, entonces se ofrece al estudiante universitario, pero también al público en general, para favorecer la investigación. Ese es el sueño, que sea un lugar activo, en torno a su obra literaria y a sus aportes a la cultura venezolana como editor, fotógrafo, cronista, coleccionista, generador de proyectos desde la gerencia cultural, defensor del patrimonio y las tradiciones del venezolano. También de la historia y los protagonistas del diseño gráfico, la fotografía y la producción editorial en el país. Ese eres tú, ¿verdad? Claro. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, el título de la revista. Eres tú, ¿verdad? Soy yo, claro. Sí. Esa foto tiene una historia. Usted trabajaba en esa publicación, ¿no? En la Creole, sí, yo era dibujante en el departamento de geología, donde estuve varios años hasta que me casé.